Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Aristóteles, uno de los más célebres filósofos de la antigua Grecia, vivió en el siglo IV a.C. Bienvenidos a Controversial con el doctor Alberto Motesi, el punto de encuentro de ideas, propuestas, diferentes puntos de vista, pero solo la verdad tiene que vencer. Un programa para gente que piensa. ¡Comenzamos! Muchos de nuestros países sufren de necrofilia política. La necrofilia es una perversión que produce atracción por los cadáveres. Moisés Naim, famoso analista internacional, dice que algunas naciones tienen atracción por ideas malas. Fueron probadas una y otra vez y siempre terminan en sangre, sudor, lágrimas, miseria y corrupción. Son gobiernos que repiten ideas fracasadas y siguen produciendo cada vez más pobres y gentes dependientes del Estado. Hoy con nosotros el doctor Alberto Motesi, autor de 17 libros. La prensa lo llama el pastor de los presidentes. Recibió el micrófono de oro de la NRB en Washington, D.C. por su excelencia en las comunicaciones. José Luis Sáenz, comunicador creativo, movilizador urbano, anfitrión de diversos programas de radio y televisión. Muy bienvenidos a Controversial. Hoy vamos a hablar de economía. ¿Cómo está usted en cuanto a la economía? ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Bien, es un tema sumamente importante a nivel macro, a nivel de naciones, pero también a nivel de individuos. Queremos saber cómo sobrellevar esta situación difícil en la economía del mundo. Y por supuesto, un experto en el tema. Hoy, como siempre, con nosotros Manuel Ramos. Él es mexicano, radica en los Estados Unidos y es un gestor de inversiones, experto en finanzas. ¿Qué tal, Manuel? Un abrazo, bienvenido. Gracias, José Luis. Gracias, Alberto. Y es un privilegio estar con ustedes, sobre todo cuando se trata de temas que tienen la búsqueda de la libertad económica, la independencia y ver mucho más allá de lo que no hemos podido ver hasta el día de hoy en el terreno de la política regional, así como también la geopolítica. Bueno, entrémosle al tema porque hoy hay muchas ideologías en cuanto a cómo manejar la economía. ¿Cuál es la economía que realmente está funcionando para hacer prósperas a las naciones? Bueno, sí, sin duda es la libertad en el comercio, en el intercambio, ¿no? Y uno quiere muchas veces definir qué significa lograr libertad financiera, libertad económica. Y esta libertad económica, José Luis, tiene que ver con la capacidad de prosperar a través de ese ejercicio libre de la actividad económica que tenemos los individuos, los países, las instituciones o corporaciones, dejando que otros también hagan lo mismo. Es decir, esa libertad que sea de ambas partes, que haya un camino en el cual haya una avenida en la cual vayamos unos y otros que puedan venir. Y yo creo que hay principios para que podamos lograr esta prosperidad económica, ¿no? Y en primera instancia hay que reconocer, Alberto, que los derechos de propiedad, como el Estado de Derecho, el libre comercio, un gobierno limitado para la Constitución y la moneda sólida que cada país tiene como moneda de curso legal, que también han comprobado que pueden generar este aumento de la economía, las oportunidades y esa prosperidad de la que me estás preguntando, José Luis. Bien, bueno, don Alberto, Manuel, inmediatamente algunos dirían, bueno, ¿qué de China? ¿Dónde podemos colocar a China? ¿Es un país comunista? ¿Es un país capitalista? ¿Dónde lo ubicas? Porque hace rato que pasó a Estados Unidos, ¿eh? Bueno, sí, si nos pudiésemos encontrar en esa dicotomía, ¿no? De si es socialista, si es comunista o si es capitalista, la realidad es que China es la locomotora mundial y el mundo pues depende de esta fábrica de producción en la cual pues también se manipulan muchos aspectos que estamos viviendo actualmente en la economía
de mercado, en la cual la economía de consumo por parte de Estados Unidos, y que si bien vamos a la historia de los años 70, cuando Nixon, a través del famoso Nixon Shock, le da la oportunidad a China de ser los aprendices, los imitadores, y que después de 51 años, 52 años a la fecha, pues estamos viviendo una situación donde a partir de los años 80, China se embarca en este helicóptero y en este cohete, si así lo puedo decir, del capitalismo, que lo ha empujado a convertirse en una economía social de mercado, una economía abierta, aunque sabemos que gran parte todavía de China sigue prevaleciendo el autoritarismo, es decir, la economía que está entre comillas cerrada, pero la realidad es que es el capitalismo quien ha llevado a la China a ser lo que es actualmente. Bien. Sí, yo creo que siendo la segunda economía del mundo, deseando ardientemente convertirse en la primera, se ha tornado económicamente en capitalista, pero políticamente mantiene la hegemonía comunista. Es decir, políticamente, ideológicamente, sigue siendo sumamente cerrada, donde no hay libertad de expresión, donde el Estado manda en todas las cosas, mete la nariz en cada detalle, pero se dio cuenta que para poder pasar adelante económicamente hablando y también moverse en la geopolítica entre las naciones, necesitaba el capitalismo. Y se ha convertido en una entidad, en un movimiento de capitalismo como pocos en el mundo. Bueno, lo bueno que podemos estar en acuerdos y en desacuerdos, don Alberto. Yo estoy en desacuerdo con usted. A mí me pita la información que la China está en primer lugar hace rato, adelante de Estados Unidos. Ningún segundo lugar me pinta a mí. No sé qué piensas tú, Manuel. Bueno, desde octubre del año 2020, el Fondo Monetario Internacional, al igual que la CIA, dieron a conocer con unas métricas diferentes para medir el Producto Interno Bruto del país, que ya China es la primera economía mundial. Dicho sea de paso, el COVID-19 y la deflación de precios que tuvimos en ese tiempo, febrero y marzo del año 2020, pues dieron también como un entendido de que China fue la única economía durante este proceso deflacionario en terminar en el terreno positivo de su Producto Interno Bruto, mientras que Estados Unidos sí terminó en el terreno positivo, pero en base a endeudamiento, en base a impresión monetaria. No dejo de pensar que la China y un grupo de países basados en lo que ha predicho el Foro Económico Mundial de Davos en el año 2020, y lo confirmaron el año pasado, donde la Agenda 2030 está predestinada para que Estados Unidos deje de ser la primera economía que pueda seguir rigiendo al mundo. Y bueno, está entredicho también la hegemonía del dólar, y esto es el mundo donde entramos ahora en la cuarta revolución industrial, que es la informática, que es la tecnológica, y la economía 4.0, que al final de cuentas hay una serie de elementos, de élites de poder y de control, estados y lo que llamamos también el Estado corporativo, que están destinando esta ruta, esta agenda globalista para que el año 2030 sea controlado de diferente forma y que los individuos podamos vivir una nueva normalidad a partir del COVID-19, José Luis. Yo tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Algún inversor, si tiene que escoger, invertiría en China o en Estados Unidos? ¿En la moneda china o en el dólar americano? Bueno, es que va realmente a depender, Alberto, si vemos a la economía de China, donde hay más de 1.3 millones de personas con una tradición milenaria, y que además recordemos que son los que han trazado desde hace 150 años antes de la venida de Cristo la famosa ruta
de la seda, el camino de la seda, que ahora en el año 2012 Xi Jinping ha trazado la ruta, la nueva ruta de la seda con la tecnología, deberíamos de pensar si es mejor diversificarnos tanto en el sector asiático como obviamente aquí en Estados Unidos. Tomemos en consideración que la explosión que tuvimos ahora de tanto capital que se ha impreso para sacar a la economía de esta crisis del COVID-19, una crisis energética, etcétera, etcétera, pues obviamente que esto ha puesto de entredicho la estabilidad y la solidez del dólar estadounidense, que no tiene ningún tipo de respaldo. Monedas fiduciarias igual que el yuan o el renminbi chino, así es que yo en lo particular, si tuviese el capital para invertir, y de hecho lo hacemos como gestores de inversiones, no dejamos de poner también nuestro ojo hacia una economía que es prácticamente 5 veces más grande que la de Estados Unidos en volumen de personas y de consumo. Bien, bueno, acá creo que dijiste una palabra clave antes en tus comentarios, manipulación. ¿Qué tan real y sólida es este crecimiento que hoy nos presenta China? ¿Esto puede ser sólido, perseverar, o conviene montarnos en esta economía que ha sido sólida por muchos años y que ha tratado de guardar los principios bíblicos, por cierto, y invertir en este lado en los Estados Unidos? ¿Qué tan sólido es lo de China? Bueno, yo creo que la diversificación es fundamental y ya lo expliqué que China es la única economía, el único imperio que ha caído 3 veces y las 3 veces se ha levantado. Estados Unidos no ha caído, por eso no sabemos lo que es. Ahora sí que la trampa de Tucídides, ¿no? Donde surge una economía que va en ascenso mientras que otra va descendiendo. Lo mismo ocurrió en 1944 cuando el tratado de Bretton Woods en New Hampshire, donde se despedía la libra esterlina como la moneda de curso legal a nivel mundial o de transacciones a nivel mundial, y entrando el dólar. Así es que ahora, después de tantos años, pues no hay duda que esta nueva revolución industrial está trayendo a pasos agigantados el hecho de crear monedas digitales para los bancos centrales y determinar qué tan sólido, qué tan estable es una economía. Bueno, yo creo que en ese sentido yo utilizaría la diversificación, es decir, independientemente de que China, teniendo una parte de no ser tan claros en los estados financieros de las corporaciones y demás, pues no deja de ser un gigante que está abarrotando también a la economía a través de la producción. Por eso es importante la diversificación en ambos lados. No dejo de pensar que tanto China tiene una moneda fiduciaria que ahora ya sí ha estado en práctica desde el año pasado, es decir, el dólar digital o el yuan digital, y que Estados Unidos apenas va a entrar en este proceso por una orden ejecutiva por parte de la administración Biden. Pues creo que en ese sentido Estados Unidos también ha quedado rezagado en muchas de las áreas para poder determinar qué tan competitivo es Estados Unidos contra la China. Vamos a ver, ¿será, don Alberto, entonces la globalización inevitable? ¿Los principios bíblicos se podrán también aplicar en un continente americano o tanto en el asiático? A ver, ¿cómo estamos en cuanto a cómo aplicar los principios bíblicos en la economía global? Bueno, el mundo ya está totalmente globalizado. El que no lo entiende está apenas subiéndose al último vagón del tren. Creo que las naciones industrializadas más avanzadas participan de esta globalización que enriquece al mundo entero. Ahora, quiero mencionar, para dar crédito a lo que ustedes dos están diciendo sobre el potencial de China, algo ingenuo tal vez, pero sí reconozco el principio de la diversificación en inversiones. Eso es fundamental. Si uno va a invertir, si uno va a ir a la bolsa y ahorrar algo que se multiplique, la clave es hacerlo en 50, en 100 empresas o países o sistemas diferentes. Sin embargo, yo, como cristiano, no le doy ni un centavo a un gobierno comunista. Perdonen mi inocencia, yo como un seguidor de Jesús no puedo en la diversificación de mis inversiones colocar ni un centavo
en un Estado que persigue a los creyentes, que cierra iglesias, que no tiene medios de información independientes, que no tiene libertad, que tiene sí una expansión económica asombrosa, pero que no tiene libertad. No puedo allí invertir ni un centavo del dinero que yo gane con el sudor de mi frente. Ahora, en cuanto a la posibilidad que tiene la moneda china, claro, cuando el dólar aparece en el Concierto de las Naciones, nadie imaginaba que destronaría el papel de la libra esterlina. Jamás, nadie. Así que es posible que la moneda china ocupe en algún momento, que no lo veo inmediato, no lo veo en los próximos años, un lugar importante. Bien, Manuel, ¿cuáles crees que son los fundamentos para el desarrollo económico de una nación para que realmente llegue al ciudadano común? Bueno, creo que al principio de mi conversación, ¿no?, hablé sobre estos principios, valga la redundancia, que viene siendo la libertad económica y los derechos de propiedad, que bien lo está explicando Alberto, ¿no? Un Estado autoritario pues no te va a dar ese tipo de privilegios, ¿no? Un Estado de Derecho en el cual digas, esta es mi casa, mis ahorros, mis inversiones, mi plan de pensión, está supeditado, inclusive el libre comercio. Sin embargo, cuando estamos buscando alternativas de cómo podemos sacar provecho como individuos, yo creo que una de las normas claras y bien definidas de autoridad que pueden determinar cómo podemos progresar es preservar los derechos de propiedad. En segunda instancia, debemos también de reconocer que la propiedad intelectual es fundamental, y es aquí también donde los chinos pues prácticamente les enseñamos en los años 70 muchas de las claves tecnológicas que actualmente se manejan, y pues China es preponderante en ese sentido, ¿no? En cuanto a los términos para un poquito lo que mencionaba Alberto sobre la globalización, yo veo más bien un proceso, Alberto, desglobalizador con el año 2015-2016 de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, al igual que pues, obviamente lo que está ocurriendo con Rusia, Ucrania en este momento. Hay un proceso desglobalizador. Si bien es cierto, la globalización ha sido fundamental, respondiendo a la pregunta que me haces, José Luis, para el bienestar y lograr tener una calidad de vida diferente o con menos aspectos inflacionarios, es decir, la globalización, el intercambio, las especialidades, lo que decía el gran economista Ricardo, decía que la especialización y la competitividad de las naciones sirven para suplir las necesidades de aquellos que no las tienen. Entonces todos podemos intercambiar y tener una mejor oportunidad. Sin embargo, cuando estamos hablando de los estados de derechos, o sea, la aplicación concisa, coherente y podría decir hasta sistemática de tres principios fundamentales de la democracia que vienen siendo, que son en primera instancia la supremacía de la ley, ¿no? O sea, guardar esos principios establecidos dentro de la Constitución, la igualdad de protección ante la ley y la aplicación imparcial de todas las infracciones de la ley para que se pueda existir precisamente un sistema coherente y que sea no solamente coherente, sino también que sea eficiente en la aplicación de ese Estado de Derecho para que las personas o los individuos, las empresas podamos funcionar de una forma eficiente, todo dentro del marco del libre comercio. Y también la oportunidad de decidir a nivel del terreno de la política, o sea, un Estado que te permita esos dos ángulos, ¿no? Las decisiones de ser libres en cuanto a los intercambios, pero también en las decisiones políticas que existen dentro de un sistema operativo. Bien, debiéramos estar preocupados, don Alberto, porque vemos muchos gobiernos en Latinoamérica alejándose de estos principios en lugar de acercarse a ellos. Sí, es obvio, claro, cuando se establece la Organización de Estados Americanos, entre los proyectos más importantes es el avance en la democratización de nuestras naciones. Sin embargo, en este momento vemos un atraso en la democracia. Hay un crecimiento en las autocracias, populismos de derecha, de izquierda, que son muy preocupantes. Hay un resquebrajamiento del Estado de Derecho. Se ve
un resquebrajamiento en el poder judicial de los diferentes países, es un poco preocupante. Así que el invertir en una nación se va a tornar cada vez más lleno de interrogantes. ¿Tendrá ese país un Estado de Derecho suficiente como para guardar, proteger mi inversión? ¿Será mi inversión cuidada? Me ha costado tanto toda mi vida y el país, el gobierno, el sistema judicial me va a proteger. Así que creo que en América Latina hemos retrocedido. De acuerdo a Freedom House, solamente en la última década 21 países avanzaron un poquito en el sistema democrático, en el Estado de Derecho. Ninguno de los 21 está en América Latina. Destacan de forma extraordinaria 3 países de trasfondo protestante como los que han avanzado muchísimo más. No veo en América Latina un avance en el nivel de orden democrático que proteja las inversiones y el deseo de sembrar, de invertir para crear nuevas fuentes de trabajo. Ahora, déjenme volver un poquito atrás. Yo creo igual que nuestro invitado, por cierto, un invitado de lujo, José Luis, sí, que tenemos hoy en el programa. Yo creo igual que él, que se produjo una desglobalización, pero y también me sorprendió el Brexit. Para mí, el quebrar la unidad de la Unión Europea fue una sorpresa que no esperaba vivir durante mi vida aquí en este mundo. Es una realidad. Sin embargo, fíjense lo que está provocando la invasión rusa en Ucrania, la despiadada invasión rusa en Ucrania. Está provocando una globalización de los países democráticos. Hay una unidad, por ejemplo, en la OTAN, que ya estaba casi muriendo, sobrevive en medio de todo y se fortalece. Yo creo que es imposible, y entiendo los procesos de nacionalismo. Ha crecido el nacionalismo, autócratas como el de Hungría, por ejemplo, autócratas como algunos que tenemos en América Latina, muy nacionalistas, pero creo que también hay un clamor mundial por un mundo unido que pueda enfrentar a los autócratas con un modelo diferente. Bien, en este par de minutos que me quedan, Manuel, solamente me gustaría preguntarte para el profesor, para el electricista, madre de casa que nos está viendo, ¿qué consejo le dejas? Porque hemos hablado de la economía de las naciones, pero finalmente es en la casa la que refleja la verdadera economía. ¿Qué consejo les dejas a cada uno de ellos? Bueno, en primera instancia debemos reconocer que existen varios elementos que los cuales no nos podemos proteger, es decir, riesgos sistémicos, ¿no? No son riesgos idiosincráticos o para ciertos sectores o ciertas compañías. Cuando hablo de riesgos sistémicos es precisamente la inflación, el incremento de tasas de intereses, lo que se está viviendo aquí en Estados Unidos, pues es obviamente algo que afecta a la integridad económica, financiera, el presente y el futuro de las personas está delimitado por tanta deuda que Estados Unidos ha emitido, y eso es lo que está colocándole a Estados Unidos pues en una posición muy débil en el sentido de que hay la búsqueda de oportunidades para que las personas puedan preservar su derecho a tener esa propiedad. Cuando hablé de la Agenda 2030 no hay que asustarnos, es una realidad, no es una teoría de conspiración, eso ya está en camino a que toda la digitalización general de las operaciones económicas, de las operaciones financieras, van a tener que llevarnos a cada individuo de los que estamos aquí pagando impuestos, que estamos pagando piso, a acomodarnos a esa nueva norma y a esa nueva realidad. Así es que yo recomiendo no perder los valores, no perder la fe, la esperanza y sobre todo reconocer que el propósito que tenemos en este mundo es hacer aquellas cosas que ya están marcadas
marcadas dentro de la agenda divina para cada uno de nosotros. Así es que no hay que perder precisamente la fe en el sistema que estamos operando, ya que cada uno de nosotros también forma parte de esa operación y de este sistema, José Luis. Estamos hablando con Manuel Ramos, experto financiero. Gracias, Manuel. Te esperamos en una próxima edición para discutir las monedas virtuales y aprender de ellas. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Manuel. Un honor tenerte acá. Vamos a un pensamiento con don Alberto Motesi para cerrar este programa. Trabaja todo lo que puedas, da todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas. Fue el consejo de un gran reformador. El trabajo no comenzó después del pecado. Dios colocó al ser humano en el huerto para que lo labrara. Después del pecado ocurrió lo de ganarnos el pan con el sudor de la frente. El trabajo honesto es algo que Dios quiere y dignifica al ser humano. ¿Quieres prepararte para una transformación en el mundo? Hazlo en Alberto Motesi University. Alto nivel académico y espiritual. El estudiante es entrenado moral y espiritualmente para ser agente de transformación. Esta universidad te prepara para brillar en el mundo de las artes, la política, el gobierno, la economía, los medios masivos, la cultura en general. Programas disponibles, certificado y asociado en artes ministeriales, licenciatura en artes ministeriales. Te conviene. Alberto Motesi University. Estudia, prepárate, es tu tiempo. Para más información visita www.albertomotesiuniversity.com.